Pues es un privilegio siempre compartir la palabra de Dios porque Él nos goza, ¿verdad? Y Él es el que toca el corazón. Lo hermoso es que es su palabra y como su palabra es poder. Entonces, creo que hay más poder en el mensaje que en el mensajero y eso es muy importante. Entonces, si te parece, vamos a empezar dando gracias a Dios y orando para que Dios toque conforme Él sabe que necesitamos. Señor Jesús, esta mañana te quiero agradecer, mi Dios, porque tú llamas. Y te damos gracias, mi Dios, porque tú eres el que convence, el que anima, el que direcciona, Señor Jesús. Y te suplico, Padre Celestial, para que tu Espíritu Santo esta mañana siga obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Para que nuestro entendimiento, Señor, o pensamiento esté concéntrico en lo que se va a compartir hoy. Para que nuestro espíritu, Padre Celestial, esté vivaz capturando tu palabra. Y sobre todo, mi Dios, para que tu palabra sea la navaja de doble filo que va a llegar hasta la médula del hueso y va a depositar, mi Dios, aquello que tú quieres que sea fructífero para nuestras vidas. Ayúdanos a estar atentos a tu voz y a tu dirección. Te lo pido, mi Dios, todo y te suplico para que tú seas el que habla en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Allá atrás me escuchan bien? ¿Sí? ¿No me escuchas bien? Sí, bueno, 1, 2, 3, probando. Ok, sale pues. Entonces, ahí les va un rock. Ok, esta mañana es un mensaje, el mensaje es muy bueno, en el sentido que primero está hablando a mi vida, antes de compartirlo contigo. Te quiero compartir que la mayoría de ustedes conocen que nosotros hacemos el Ministerio de Matrimonios. Y siempre va a ser una bendición poder bendecir a otros. O sea, siempre ese es como lo hermoso de Dios. Nos bendice, te satura y luego te lleva a bendecir a los que te rodean, ¿no? Y eso es buenísimo. Así que algo que nosotros estamos orando mucho es porque actualmente Maite y yo pertenecemos desde el 2004 más o menos a esta organización que se llama Actualmente Singular, es una organización misionera y esta organización misionera cree mucho en el modelo de Jesús, así como nosotros. Y creemos claramente que seguir el modelo de Jesús es seguir a Jesús para caminar con Él, como Él caminó y para vivir como Él vivió. ¿Aquí? ¿Así? Sí, bueno, 1, 2, 3, ok, ya. Y buscar día a día parecernos más a Él. ¿Y qué está aconteciendo el día de hoy con Maite y yo? Los que nos conocen saben que hace poquito fuimos a la ciudad de Costa Rica, estuvimos allá con nuestro equipo ejecutivo, o a quien rendimos cuenta, que es un equipo de 4 líderes, a los que le estamos rindiendo cuentas periódicamente. En ese tiempo que estuvimos en Costa Rica, estuvieron orando ellos, estuvimos orando nosotros, estuvieron edificando nuestra vida y muy de cerca estuvieron pendientes a la voz de Dios, ¿no? Al final de ese tiempo nuestras vidas fueron animadas, descansamos mucho del trabajo que normalmente hacemos y otra cosa muy importante es que nos animaron a reanimar nuestra visión en esta nueva etapa de vida. Y nos dijeron esto, lo voy a leer textualmente como lo dijeron porque normalmente yo tengo grabado todo esto. Y nos dijeron, Dios está proyectando el ministerio para grande y les animamos a estar de tiempo completo en el ministerio. ¡Wow! Cuando nos dijeron eso, para mí fue el segundo llamado porque ya Dios me había llamado una vez y ya he estado en el ministerio de tiempo completo, pero es como la segunda llamada que Dios me está invitando a estar, nos está invitando Maite a mí, de estar de tiempo completo. Y estamos tomando decisiones fuertes e importantes, algo que tú no sabes, que estábamos viviendo Maite y yo. Levanta tu mano, Maite. Ahí está mi porrista número 1. Es que actualmente tenemos mucha actividad. Nos estamos cambiando de casa, pero no solo eso, sino que también estamos acomodando al lugar donde nos vamos a ir. Y eso representa muchísimo trabajo.
más aparte el trabajo del día a día, ¿no? Entonces es como una bomba de tiempo en donde le pedimos a Dios que nos dé paz, que nos dé confort, que nos dé fortaleza, que nos dé visión, que nos dé claridad, que nos dé fuerza y todo este tipo de cosas que tú conoces. Y por supuesto que cuando eres invitado nuevamente a estar de tiempo completo, pasan muchas preguntas por tu cabeza. Si es un buen tiempo y si vas a dejar de hacer tu actividad para confiar en Dios. Y no es fácil, por supuesto que no es fácil. Siempre estamos nosotros orando para decirle a Dios que nos vaya llevando paso a paso para avanzar en este sentido, ¿verdad? Bueno, pues entonces estamos Maite y yo en una nueva etapa de vida y estamos confiando en querer escuchar a Dios y obedecer a Dios. Y por eso quiero compartir este mensaje tan importante. Así que espero que el día de hoy Dios te llene de bendición abundante y el mensaje sea claro, pero a la vez retador. Que te disipe todas dudas y que te quite todo temor y que a la vez se llene de confianza tu corazón y de esperanza a fin de que Jesús sea el que edifica tu corazón. ¿Sí? Entonces, hay algo que pasa en la cultura rabínica, es como cuando un rabino le decía a alguien, sígueme, le estaba diciendo prácticamente, sígueme para caminar a mi lado, para caminar a la par, para que después aprendas a vivir como yo viví. Y esto es lo que los discípulos amamos hacer, caminar o conocer a Jesús para aprender a caminar como Él y a vivir como Él. ¿Verdad? Entonces, algo hermoso de esto es que Dios va conformando nuestro corazón y va transformándonos de tal manera que va llevándonos hacia los principios de Jesús y hacia las prioridades de Jesús y caminamos en ese sentido. Y vamos caminando como Él caminó y vivió como Él vivió, ¿verdad? Tristemente nos hemos confundido de muchas maneras, como la historia en el Evangelio ha enseñado, y tal parece que ser cristianos es levantar la mano, pasar al frente y hacer una oración, y no está mal, es el principio, solo es el principio, ¿verdad? Y no nos enseñan que el llamado de Jesús es para permanecer en Él y para seguirle a Él y para aprender a vivir como Él vivió, ¿sí? Entonces, y como hemos cambiado el llamado, también hemos cambiado el fin último de la vida cristiana. Entonces, en el fin último de la vida cristiana ponemos una lista de cosas que hacer y una lista de cosas que no hacer, ¿verdad? Y en esa lista de cosas es que no tomo, no fumo, no miento y no hago ciertas cosas, esto, aquello y el otro. Y en la lista de cosas que voy a hacer es que voy a estar en la iglesia, voy a ir a este evento y voy a estar ofrendando y voy a estar diezmando y todo esto. Y no está mal hacerlo, la Biblia nos invita a hacerlo, pero es más que eso. Entonces, al tener dos listas, qué hacer y qué no hacer, caminamos en este sentido. O nos hacemos meramente religiosos por cuestión de la lista y esa religión la imponemos en otros para que también la cumplan, o sencillamente al llevar esta lista nos convertimos en personas muy hipócritas. Y mientras que el vivir en Jesús es reconocer constantemente, verdaderamente, que Dios sigue transformando mi vida y me sigue llevando más a la estatura del varón perfecto. No es estático, sino dinámico, no es decreciente, sino creciente a la estatura de Jesucristo. Y entonces, eso es lo hermoso que dijo Pablo, yo prosigo en ese sentido, yo camino en esa verdad, yo camino en esa meta de querer ser y conocer a mi Señor Jesucristo para vivir como Él vive y para caminar como Él vive. Y por eso es tan importante, imperativo y realmente vital estudiar y aprender acerca de Jesús o la vida de Jesús, porque esto me motiva, me anima y me lleva realmente a conocer quién es mi Señor. A veces se nos olvida que Él fue ser humano y ponemos como pretexto, yo no puedo vivir como Jesús porque Él es Dios, ¿verdad? Jesús vivió de esta manera porque Él es Dios, ¿no? Si nosotros vemos la Biblia dice que también fue 100% humano y nos deja descrita su vida en la tierra para que tengamos
realmente un estilo de vida como Jesús y un estilo de ministerio como Jesús. ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Así que vamos a ver la historia de Lucas 5 del 1 al 11, no la abras todavía, porque hay mucho de introducción para llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, espero que Dios te pueda revelar algo hermoso para el siguiente paso. Hay un prólogo para entender este pasaje. Jesús escogió 3 veces personas para ayudarle en el ministerio. Escogió obreros, ¿verdad? Después escogió a 12, después escogió a 72, y esto lo hizo de una manera constante. Los 12 y los 72 realmente no eran obreros, sino eran aprendices de líderes, ¿no? Y algo que vamos a ver, que es que hay una diferencia, me escucho como, algo que vamos a ver es una, ¿le puedes poner un poquito más de graves, menos agudos? Sí, bueno, ándale, eso es, mejor, súper, gracias. Sí, hay una gran diferencia cuando elige a ellos y elige obreros. No sabemos cuántos elige porque la Biblia no dice cuántos eran, nada más dice que había unos hombres que eran pescadores y Jesús les llama para seguirle, pero no dice cuántos son, ¿sí? Jesús les dice, síganme y serán pescadores de hombres. Y hay unas cuantas personas y después de eso ocurre lo que vamos a ver ahora, y hoy es algo que sigue haciendo Jesús. Te sigue llamando para seguirle y para ser pescadores de hombre. Para ser pescadores de hombre. Es fascinante cómo te habla la palabra de Dios, y al estar pendiente de estos momentos en la vida de Jesús, nosotros vamos a ver realmente cómo Dios va a hablar a tu vida como lo está haciendo actualmente para Maite y para mí. Cuando estudiamos estos pasajes, Maite y yo, ¿verdad? Es como si Dios nos estuviera diciendo, hey Martín, Maitín y Marte, pongan mucha atención en esto, esto es importante. Entonces, es revelador y espero que sea revelador también para ti. Y aquí es que Jesús eligió obreros y la clave es muy interesante si ponemos atención, porque nos enseña ciertas cualidades que se encuentran en Lucas 5 que vamos a ver este momento. Ahora, escucha esta parte. Si tú eres líder y ya eres un líder que está avanzando con el ministerio, mi anhelo es que Dios te dé una mirada fresca y renovada a fin de que te permita ver lo que Dios ya está haciendo alrededor de tu vida. Si tú ya tienes algún tiempo conociendo a Jesús y no sabes si estás invitado a su obra, podrás tener algo claro para dar el siguiente paso. Si tú tienes poco tiempo en Jesús y tienes la sensación de ser invitado a extender el reino de Dios en este lugar, tendrás claridad porque como Jesús es que invita a los obreros. Si tú nos visitas o estás pensando o es la primera vez que estás aquí y estás diciendo, no, Martín, ese mensaje no es para mí, yo ni siquiera he aceptado a Jesús como Salvador y mucho menos como Dios, déjame decirte algo. A Dios le encanta eso porque posiblemente hoy Dios ponga su dedo amoroso en tu corazón y te invite a su obra. Ahora, si posiblemente ya eres seguidor de Jesús, tienes muchos años siguiendo a Jesús, posiblemente en otra iglesia o en esta iglesia, llegas, alabas, Dios te da alimento celestial, te paras, te despides y te vas, a lo mejor hoy, Dios ponga una inquietud para dar el siguiente paso. Y así que vamos a ver ese prólogo y ese pasaje. Esto ocurrió en un momento del ministerio de Jesús muy importante. Había sido encarcelado Juan el Bautista. Y entonces Jesús dice, ahora sí, a mí me corresponde tomar el liderazgo del movimiento. Este movimiento comenzó con Juan el Bautista y Juan el Bautista bautizó a Jesús y después de que bautizó a Jesús vemos claramente cómo Jesús llama a sus discípulos o a algunos discípulos y él comienza el movimiento de discípulos. Dice que este Jesús ya tenía como 1 año y medio en el ministerio y estaba invitando a algunos discípulos, no era un gran número, era un grupo pequeño que se dedicó a edificarlos y entonces algo importante es que Juan el Bautista es encarcelado, pero antes de esto le dicen los discípulos de Juan, hey Juan,
El que estaba a tu lado, la otra vez está al otro lado del río y está haciendo más discípulos que tú. Lo hermoso de la respuesta de Juan el Bautista es que dice, yo les dije, yo no soy el novio, sino el amigo del novio. Yo les dije muy bien y claramente que el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de sus zapatos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo como haciendo esa obra maravillosa en Juan, y después Juan le repite y le recuerda, acuérdense que Él o Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí comienza esa transición tan hermosa en donde Juan empieza a descender y Jesús empieza a tomar el liderazgo del movimiento, ¿verdad? Y aquí es que como Juan el Bautista es encarcelado, Jesús se mueve de Nazaret a Capernaum y cambia el llamado. Y en el llamado de los obreros, de los discípulos, Jesús ya tenía, porque Él ya había avanzado bastante. Entonces, algo importante es que Jesús en ese tiempo ya tenía discípulos y se dedicó a cuidar a los pocos, fíjate bien, porque es una característica de Jesús, a cuidar a los pocos para el beneficio de los muchos. Entonces, Jesús les dice este llamado y les dice, sígame y les haré pescadores de hombre. Tú puedes ver la historia en Primera de Marcos y en Mateo 4, es el primer llamado que hace Jesús. Entonces, vamos a ver este llamado porque no vamos a ver este llamado porque honestamente es como muy escueto, y aunque pudiéramos aprender mucho, no nos dice mucho, solamente dice eso, síganme y los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que en ese primer llamado, estos pescadores o estos hombres dejaron todo, pero hay algo muy interesante. ¿Todos dejaron todo? Parece que no. Parece que no. Por lo menos uno no dejó todo. Y por eso es tan valioso poder entender este pasaje. Tal vez, semanas después, porque Jesús llamó, ¿verdad? Cuando se instaló en Capernaum y Él dice, hey, síganme y les haré pescadores de hombres, y comienza a equiparlos para trabajar en el ministerio inmediatamente. Después del llamado, Jesús comienza un gran alcance. Escúchame, porque esto lo ves en Marcos, tú lo puedes seguir en Marcos, si te vas a Marcos 1, lo puedes seguir. Entonces, hay una gran actividad de pesca, y una actividad de pesca es que Jesús va a la sinagoga, lo que sería una iglesia el día de hoy, y empieza a compartir, y dice que ahí había un endemoniado que Jesús le dice que guardara silencio y que saliera de él, y por lo menos el endemoniado empezó a seguir a Jesús, ¿verdad? Después de eso sale de la sinagoga, se va a la casa de Pedro, ¿y quién estaba enferma ahí? ¿Quién? Su suegra de Pedro, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús la sanó, llegó la tarde, y llegando la tarde empezó a llegar toda la gente del pueblo para acercarse a Jesús, para que le sanara y para que hiciera milagros poderosos en la vida de esas personas. Jesús se termina el día, al día siguiente Jesús se va a la montaña a orar, y estando en la montaña orando, entonces Pedro lo busca de mañana, lo encuentra en la montaña, y Pedro dice, Jesús, toda la gente está en mi casa. Bueno, eso no dice la Biblia. Jesús, toda la gente está en mi casa. Y yo pienso que Pedro está pensando, oye, esto está funcionando, realmente esto está funcionando. Y entonces Jesús le dice, es necesario que vayamos a otros lugares a predicar el Evangelio, porque para eso he venido. Y empieza a haber un tour, ¿verdad? Y Jesús posiblemente recibe la instrucción del Espíritu Santo, y Jesús empieza un tour por Galilea. Y entonces parece que Pedro no se va. Esta es una suposición, ¿ok? El pasaje que nosotros vamos a ver, Jesús parece que hace un pequeño viaje por Galilea, ¿verdad? Y puede ser que sean unas semanas, un mes, o pueden ser algunos días, no lo dice claramente, pero por lo menos las personas que estudian muy de cerca la vida de Jesús, como Stephen Hudson, dice que fueron 2 semanas de ese viaje que hizo por Galilea, ¿verdad? Y fue por Galilea, hizo un viaje por esas regiones, así dice la Biblia. Posiblemente
hay una historia muy importante que ocurre ahí, y es la famosa sanidad del leproso, ¿te acuerdas? ¿Estamos ahí? ¿Sí me estás siguiendo? Aparte de la historia, ok. Entonces, la nación del leproso es históricamente importante, ocurre ahí y hace sentido que ocurra ahí. Lo más importante es que nosotros en el mensaje es que hay una gran posibilidad de que Pedro no estuvo ahí. Acompáñame a Lucas 5:1, ábrelo, prepáralo, ¿verdad? Y si no está ahí en la pantalla, creo. ¿Sí? Lucas 5:1 al 3 dice: un día estaba Jesús a la orilla del lago de Getsenaret y la gente le apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que de los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la playa y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. ¿Estamos ahí? Entonces, aquí vemos que la Escritura dice que la barca es de Simón, ¿verdad? Y algo interesante es que en el primer llamado Jesús le cambió a Simón el nombre y le puso Pedro. Algo súper interesante es que dice que Pedro no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver con la cultura hebrea porque es un nombre griego. Qué interesante. Después eso lo podríamos platicar. Pero algo bueno que hay que ver con las historias de Pedro con Jesús es que unas ocasiones les dice Simón y otras ocasiones les dice Pedro. Ese es para otro estudio. ¿Sí? Estamos ahí. Y aquí es una de las ocasiones en que dice que había una barca que pertenecía ¿a quién? A Simón Pedro, ¿no? Vamos a llamarle así. Entonces, parece que no acompañó a Jesús en el viaje. Escúchame por qué. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Dice el primer llamado: venid y síganme y dejen todo. Después alcancen la sinagoga, en la casa de Pedro, sana a su suegra, el tour por Galilea, después el leproso y regresan del tour nuevamente a donde estaba Pedro. La siguiente historia que encontramos está aquí, en Lucas. Y hay otra manera de interpretar. A ver si me estoy explicando. O no te estoy haciendo bolas. Si te estoy haciendo bolas es que ya viene el frío. No es cierto. Puede ser que Pedro haya vuelto del tour con Jesús a la región, ¿verdad? Y Pedro dijo: híjole, ya llevo 2 semanas fuera de mi casa, 2 semanas que no he proveído a mi familia, 2 semanas que no sé cómo está mi familia, y es tiempo que yo empiece a trabajar algo para proveer a mi familia. Dice la Escritura que Pedro estaba limpiando las redes, ¿verdad? Porque había pescado, ahorita lo vamos a ver, toda la noche. Entonces parece, sea cual sea la interpretación, Pedro está trabajando. Parece que a Pedro le está costando trabajo dejarlo todo y parece que Pedro le está costando trabajo el llamado de ser obrero. Entonces, para que trabaje en el ministerio o con Jesús de tiempo completo, sea cual sea la interpretación, parece que le está costando y parece que como que él aprovechó y dice: son unos días de descanso y me voy a ir a pescar y me voy a trabajar y le voy a proveer a mi familia. A mí me pasó algo similar. Cuando yo empecé en el ministerio, aquí en Querétaro, empezamos a trabajar con el Ministerio de Jóvenes, Maite y yo y mi familia. Mis niñas Isamar tenía 8 años, que fue cuando conocimos a Luis. Mi hija Jetsi tenía 15 años, algunos ayeres. Entonces estábamos estudiando en la escuela de evangelismo. Nos invitaron al Ministerio de Jóvenes y mi trabajo era el siguiente, después de que terminé de estudiar. A las 7 de la mañana hay que estar en la iglesia porque hay que ir a atender a los jóvenes que están estudiando y salía a las 3 de la tarde. Llegaba a la casa que era el lugar del café y si eran días de trabajo o reuniones de equipo, pues hay que estar listos a las 6 porque empezaban los jóvenes a las 7, Luis, más o menos. ¿Y qué crees? Se iban como a las 11, 12 y hay que apagar las luces porque si no, no se iban. En serio, ¿verdad? Pero no solo eso, después de eso yo me iba en la noche a trabajar para proveer a mi familia.
Y parece que me estaba pasando algo muy similar que le estaba pasando a Pedro. Un sentido de provisión. Y esta es la primera señal buena que vemos en un obrero. Ay, sí, si estás apuntando, apunta. Vemos en Lucas 1:3, la primera característica es la gente está dispuesta. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa, mientras lavaban las redes, estaban trabajando, subió a una de las barcas que pertenece a Simón y le pidió que se alejara un poco de la playa y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. La primera característica es que la gente está dispuesta, sea cual sea la razón de Pedro, sea cual sea la razón, si acompañó a Jesús, si no acompañó a Jesús en ese viaje, no importa, sea cual sea lo que está pensando Pedro, si Pedro tiene sentido de provisión, de proveer a su familia, déjame decirte, él estaba dispuesto y entregó las herramientas de trabajo, de su trabajo y se las dio a Jesús como Jesús quería. Y esta es una característica muy importante. Entonces en Lucas 5:1-3 dice que encontramos la primera característica y es importante y no importa la razón por la cual Pedro estaba trabajando. No importa si se siente proveedor, no importa si necesita trabajar para proveer a su familia, a su suegra, no importa si fue al tour o no fue al tour, no importa lo que está haciendo, lo importante es que Pedro está trabajando. Y Pedro, en medio de esa actitud de trabajo, Pedro está dispuesto, le entrega las herramientas a Jesús, le entrega la barca que tenía y aún lo movió para alejarse de la playa. Y esta es una característica muy importante. ¿A quién se está invitando? A quien se está invitando está dispuesto. Ahora, escucha esta parte. ¿Cómo crees que se sentía Pedro? Dice la Biblia que estaba ¿cómo? Trabajando, ¿verdad? ¿Cómo crees que se sentía Pedro después de trabajar toda la noche? ¿Cansado? Imagínate cómo fue Pedro, ya regresé del tour, hay unos días de descanso, me voy a pescar, yo tengo que proveer a mi familia. Se pone los guantes, agarra las redes, agarra las barcas, se va a lo profundo, se aleja de la playa, empieza a pescar, pasa la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana, las 5, empieza a salir el sol y no pescaron absolutamente nada. ¿Cómo crees que sentía Pedro? ¿Cansado? Frustrado. A lo mejor se sentía, trabajé tantas horas y no proveía a mi familia absolutamente nada. Y él está limpiando las redes, y limpiando las redes Jesús le dice, oye Pedrito, bueno, no dijo Pedrito, oye Pedro, mueve la barca un poquito, aléjala de la playa. Él estuvo dispuesto y no dijo, Jesús, ¿qué no ves que estoy trabajando toda la noche? Estoy cansadísimo, Jesús. Ahorita que termine de limpiar mis redes, Jesús, ahorita te muevo. No, sencillamente Pedro, en medio de su frustración, en medio de su angustia, en medio de querer proveer, en medio de tener un poco de ingreso, él dijo, sí, Señor. Y se dispuso. Porque la primera característica, independientemente cuál sea tu circunstancia, cuál sea mi circunstancia, cuál sea lo que yo estoy viviendo, lo que tú estás viviendo, la primera característica es que estoy dispuesto y voy arriba de mi frustración, voy arriba de mi cansancio, voy arriba de lo que me está frustrando, ¿sí? Y yo tomo esa disposición con una actitud realmente bonita. Entonces, si observamos el trabajo, Pedro está trabajando y el trabajo es un valor. Es un valor importante porque por medio del trabajo Dios te va a proveer, ¿verdad? Pedro se encontraba trabajando porque el trabajo realmente es valeroso y cuando estamos trabajando Dios nos provee a través del trabajo. Y cuando vemos a la gente con este valor que trabaja en su horario normal y después regresa a su casa y después invierte 2, 3 horas en el ministerio, en la iglesia, ayudando a avanzar la obra de Dios, eso solo es de Dios. Dios lo pone en el corazón, ¿verdad? Entonces, es fabuloso cuando hay gente que está dispuesta
y otra gente depende, y realmente no hay manipulación de por medio, porque ese es otro tema que podríamos platicar, pero porque si el pastor dice que debes de estar y si no estás no eres un buen obrero o no eres un buen cristiano, es manipulación. Lo importante de esto es que es el llamado de Dios y yo creo que hay personas disponibles y hay personas dispuestas a trabajar, dispuestas a servir en el Señor y no manipuladas, porque el que está dando la instrucción de llamado es Jesús. Porque puede ser que el liderazgo, los liderazgos verticales, y seguramente lo has escuchado, porque ahorita nos va a compartir el apóstol, profeta y bla, bla, apóstol, profeta y bla, 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 y entonces tenemos una persona que está en un liderazgo vertical que está manipulando la situación. Y hay gente dispuesta, pero escúchame esto, la gente dispuesta es porque la disponibilidad nace del corazón. Dios pone el querer como el hacer. ¿Sí me estoy explicando? Dios pone el querer como el hacer. Entonces acompáñame a Filipenses 2:13. Ahí lo tienes. Lo tenemos en NBI. Dice, pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. ¿Sí? Voy a leer otra versión que es palabra para todos. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da poder para hacerlo. Entonces, la gente dispuesta es porque Dios está haciendo una obra en su persona, ¿verdad? Escucha esta parte, es parte de mi testimonio, pero lo quiero compartir porque espero que te sea útil. Ustedes o la mayoría de ustedes sabe que Maite y yo tuvimos un tiempo que nos separamos como matrimonio y después Dios nos restaura y empezamos a ir a la iglesia. Empezamos a ir a un grupo de matrimonios hace 35 años, más o menos. Y en ese grupo de matrimonios la anfitriona era una hermana que se llamaba Chelita. Entonces ella me dice, yo no conocía bien la Biblia, no sabía cuántos libros había en la Biblia, no sabía muy bien dónde estaban los versículos, tenía que pedir ayuda. Y sin más, Chelita un día me dice, oye Martín, Dios me dijo que tú vas a ser pastor. Yo me quedé frío y me reí y me resistí. Y le huí mucho tiempo a eso. Después empieza a venir la convicción y con el pastor Juan Speaker empiezo a platicar y digo, oye pastor, como que yo siento que Dios me está llamando a servirle. Y Juan, muy sabio, me dice, mira, puedes dar un paso pequeño, no te metas al agua, no te ahogues, solo mete los pies al agua y empieza a ver qué Dios quiere hacer contigo. Pero por lo pronto va a estar 6 meses y te vas a sentar aquí con tu esposa cada 8 días. Y ahí estuve sentado 6 meses y yo creo que el pastor estaba viendo cuánta disponibilidad tenía yo para dar el siguiente paso. Sí, hemos regalado. Una pausa para la salud. Es de limón, pero sabe a Jamaica. Ok, entonces Dios ahí empieza a obrar con nosotros y empieza a ver esa disponibilidad, pero dice aquí la Biblia en Filipenses que Él pone ese deseo en tu corazón de tal manera que no se apaga, sino es creciente, es consistente y te va empujando, te va llevando, te va animando y te va permitiendo tener el poder o la energía o la determinación de ir arriba de las circunstancias. No es por las circunstancias, sino el que produce ese poder es Dios en nosotros, porque Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Acompáñame por favor a Lucas 4:5, 5, 4 y 5, y dice,
Y cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro estaba trabajando toda la noche y toda la noche estuvo trabajando, y no importa que no acompañó a Jesús o sí acompañó a Jesús, dice la Biblia que él estuvo trabajando toda la noche. Recuerden que el llamado de Jesús algunas semanas antes era: síganme y dejen todo, ¿verdad? La invitación de Jesús fue: dejen todo. Pero nosotros podemos ver aquí a Pedro que él estuvo trabajando toda la noche, ¿verdad? Y que anteriormente Pedro ya había dejado las barcas con su papá. Y bueno, así es que Pedro pescando tiene un sentido de provisión. Recuerden que Pedro parece ser el mayor de todos, ¿verdad? Y tiene responsabilidades fuertes de provisión para su esposa y para su suegra. Es un buen sentimiento. No estoy diciendo que tener un sentimiento de provisión sea malo. Es excelente el tener ese sentido de provisión. Pero el llamado de Jesús era dejarlo todo. Y Pedro le está costando. Lo bonito es que si nosotros volvemos a leerlo, ¿verdad? Dice que Jesús le pidió que hiciera ¿qué? Que se fuera un poquito más adentro y que tirara ¿qué? Las redes. Ok. Esa es la siguiente característica: fidelidad. Es la fidelidad al llamado, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Hay una fidelidad que se necesita ver, y esta es la clave: la fidelidad al Señor. Es fidelidad a Dios y no a un liderazgo. Escúchame, aunque Dios suma el corazón con el liderazgo, pero es la fidelidad a un llamado de Dios y no a una persona. Esto es sumamente importante. La fidelidad no es a un líder, aunque Dios puede sumar el corazón tuyo con el del líder para ir en un solo sentido. La fidelidad es a Dios y a su llamado. Voy a serle fiel a lo que Dios me está llamando a mí a hacer. Porque las expectativas están claras. La primera expectativa: yo sé quién es Él, yo sé quién es Jesús. La segunda expectativa es: yo sé que me está pidiendo a mí hacer. Y la tercera es que yo voy a obedecer. ¿Me estoy explicando? Yo sé quién eres tú, ¿verdad? Yo sé que me está pidiendo a mí hacer y yo voy a obedecer. Muy importante en este versículo. ¿Quién era el pescador de profesión? ¿Quién era? ¿Quién? Pedro, ¿verdad? ¿Era un profesional de la pesca? ¿Sí, Pi? Ok, entonces, fíjate, esto es muy importante. Pedro salió a pescar de noche porque de noche suben los peces y se alimentan. De día, cuando el sol sale, se calienta el agua y los peces se van abajo. ¿Estamos? Y es como que Pedro le está diciendo: Señor, estuvimos pescando toda la noche, no sé si con estos ojos o no, ¿verdad? Pero Pedro le está diciendo: pescamos toda la noche, Señor, y no agarramos nada. Ahora Jesús le está haciendo una petición: que vaya hacia adentro y que aviente las redes en un tiempo de calor donde los peces están abajo, y para él como pescador es ilógico pescar con la luz del día. Ojo. Pedro dijo: hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas o como tú me lo estás pidiendo, echaré las redes. En medio de lo ilógico, en medio de lo que mi razonamiento dice que no es posible, yo te voy a obedecer lo que tú me estás pidiendo hacer, ¿verdad? Y entonces esa es la fidelidad. Necesitamos gente que esté dispuesta al ministerio, necesitamos gente que sea fiel al llamado de Dios y que les esté dando suma importancia a esto. Pero recordemos algo muy importante: es claro que ellos necesitan ser fieles a Dios, al llamado que Dios les está dando, que Dios va a llamarlos a ellos conforme al diseño que Dios ha hecho en ellos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos dos cosas. Una es que Pedro está siendo fiel al llamado de Dios. Vamos al siguiente, acompáñame a Lucas 6:10. ¿Lo tienes? Entonces,
Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que lo ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. 9. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante toda la pesca que había hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombre, dijo Jesús, ¿verdad? Ahora, escuchen aquí algo hermoso. En esta es que los obreros o los llamados están enseñables o son enseñables. Qué interesante que les vuelva a recordar el llamado de ser pescadores de hombres, ¿verdad? Y vemos algo, una bonita actitud de Pedro. La actitud de Pedro demuestra la tercera cualidad, enseñables. El obrero que está siendo invitado a formar parte de un equipo es enseñable con actitudes y acciones. ¿Con qué? Una buena actitud, me dispongo para aprender. Una buena acción, pongo en práctica lo aprendido. Pero vamos a ver lo que pasa aquí con Pedro. Vemos a Pedro que se postró y tomó una acción. Y le dijo a Jesús: apártate de mí porque soy un hombre que pecador. Reconoció su condición, ¿verdad? ¿Y por qué salió Pedro diciendo eso? ¿Y por qué dijo lo que dijo? Pedro vio un milagro que como pescador jamás había visto. Yo creo que Pedro realmente Pedro, ¿sí?, nunca había visto a alguien o pescar tanta abundancia de peces con las redes a la luz del sol. Entonces Pedro, al ver ese milagro, Pedro dijo: apártate de mí porque tal vez solamente son suposiciones. ¿Será que en la mente de Pedro dudaba quién iba a proveer para su familia, para su suegra? ¿Será que Pedro tenía temor de dar el siguiente paso, de ser invitado a colaborar con Jesús? Cuando vio esta provisión divina, él se dio cuenta y él entendió que quien verdaderamente era el proveedor era Jesucristo. Ahora escucha bien, y no llenó poquito, llenó, ¿cuánto? 2 barcas, ¿verdad? ¿Te imaginas a Pedro? No, no es cierto, eso no dijo. Pero imagínate, unas barcas saturadas de peces, de provisión de lo alto. Pero ahora fíjate, cuando tú vives una situación así milagrosa, poderosa, en donde Dios se está manifestando, seguramente tu corazón se va a doblegar, tu condición se va a manifestar. Te voy a platicar algo que nos pasó a nosotros y algunos de ustedes ya la conocen. ¿Sabes? Cuando estábamos en el ministerio de jóvenes, estábamos trabajando ahí. Estuvo Rubén también. ¿Dónde está? No la veo yo. Ah, está allá. Ok. Bueno, cuando estábamos ahí en el ministerio de jóvenes, lo que nos enseñaron en la escuela de evangelismo es que nos dijeron: Dios provee. Tú muévete y Dios va a proveer. Y como buenos latinos, así lo hicimos, ¿verdad? Entonces, ya estando trabajando en el ministerio de jóvenes, un día Maite, me levanto yo, se levanta Maite. Maite va a preparar a las niñas para ir a la escuela, abre el refrigerador y oh sorpresa, ese refrigerador tenía caviar, ribeye. No es cierto, lo único que tenía ese refrigerador era aire, hielo y escarcha. Maite cierra el refrigerador y me volteé a ver con esos ojos amorosos que una mujer frustrada puede hacer, ¿verdad? Agarra 2 tés de manzanilla. Les prepara a mis hijas 2 tés de manzanilla y así las manda a la escuela. No peleamos, pero sí hizo un silencio de separación profunda. Ella se fue a llevar a las niñas, yo me fui a las clases de teología. Llegué y había una banca donde nos sentábamos, cada clase estábamos ahí juntitos, agarrados de la mano. Ese día, después de que llegó Maite, como que me volteó a ver y se fue hasta allá. Dios, se terminaron las clases, nos tocaba hacer la limpieza en la iglesia,
y yo hacía la de Maite y hacía la mía porque ella se iba por las niñas. Me tocaron los baños ese día y le di duro a los baños, les dejé relucientes. A Maite le tocaba barrer la parte de afuera de la iglesia. Cuando yo agarré esa escoba, déjate platico, yo sabía que no había nada en casa. Yo sabía que no teníamos dinero para comprar. Nadie sabía nuestra situación, ni nada sabía, ninguno de los líderes del café sabía qué estábamos viviendo. Y yo barrí esa parte de enfrente y clamando todas las promesas de Dios, ¿no? Señor, tú dices que tus siervos no mendigarán pan. Señor, tú eres el proveedor. Padre nuestro, tú eres el que nos das el pan de cada día. No, esa banqueta quedó, hasta ahora no la barren, no es cierto, pero quedó esa banqueta tan barrida, porque esa banqueta yo estaba orando, yo estaba pidiendo al Señor, yo estaba suplicando al Señor un milagro. Así que terminé, me fui a donde era el café, ahí estábamos viviendo. Yo llego a la casa, meto la llave al picaporte y baja mi hija Isamar. Aquí hay un paréntesis, algo que había sucedido un poquito antes de que Isamar bajara, es que llegó Maite, vio todas las cosas en una mesa y le dijo a una de las misioneras, ¿no han preparado? Y la misionera le dijo, no, ya preparamos, pero se levantó una ofrenda en la reunión con los pastores y alguien preguntó, ¿qué vamos a hacer con esta ofrenda? Y dijeron, vamos a comprarle una despensa a Martín y a Maite y a Martín. Entonces Maite recibió la despensa, la subió en la parte alta, la puso en una mesa. Entonces yo abro el picaporte, mi hija sale corriendo, me dice, papá, ven, me agarra de la mano, subimos, y yo también veo ahí las cosas y le dije a Maite, ¿qué vamos a preparar? Porque preparamos para el servicio del café. Y me dice, no, nos trajeron una despensa. Y esa mesa estaba llena de cosas que solo llegan de Dios. Solo Dios las provee, Dios mueve los corazones y Dios pone las cosas y todo eso. En ese momento Maite, mis hijas y yo caímos de rodillas, agradeciendo a Dios y dando gracias a Dios por su provisión, porque nadie conocía nuestra situación. Y cuando estamos enseñables, Dios está al pendiente. Y de que Pedro tenía algo que aprender, algo tenía que aprender. ¿Quién iba a ser el proveedor de su vida? Jesús. ¿Quién iba a ser el proveedor de su familia? Jesús. ¿Quién iba a ser el proveedor de su suegra? Jesús. Para seguir a Jesús de tiempo completo, él necesitaba entender que el que iba a ser su proveedor de su vida, de su familia y de su suegra, era el Señor Jesucristo. Y lo que acababa de ver, esa provisión de peces, esa barca llena de peces, realmente estaba mostrando que podía confiar en Jesús. Y al ver ese milagro tan poderoso, él cayó de rodillas delante del Señor. ¡Wow! Ahora, esto puede ser muy peligroso porque no se trata de una fe ciega. No se trata de caminar porque ya estoy llamado. No, Pedro simplemente concluyó, no tengo por qué temer. Aquí están las barcas llenas. Ojo, si quieres apunta esto, ponlo con letras grandes. La provisión es porque Pedro hizo lo que Jesús le estaba pidiendo hacer. Ojo. La provisión llegó a Pedro porque hizo lo que Jesús le pidió hacer. Pedro fue el que llevó la barca a las aguas más profundas. Pedro fue el que lanzó las redes, ¿verdad?, para pescar. Y Pedro lo hizo todo. Pero él fue e hizo lo que Jesús le pidió que hiciera. Y al hacer lo que Jesús le pidió que hiciera, llegó la provisión. ¿Estamos? Ay. Y hoy Maite y yo estamos así. Ay, Señor, provéenos. Ay, mi Dios, tenemos que dejar el trabajo, Padre Celestial, pero tú eres fiel.
Ayúdame, Señor, a creer que tú vas a ser el proveedor en la siguiente etapa de mi vida. Wow. Dios nos está pidiendo dar esos pasos de fe y si nosotros somos obedientes, vamos a poder ver la provisión de Dios. Acompáñame a Lucas, por favor. 5, 10 y 11. ¿Lo tienes? Como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, no teman, desde ahora serán pescadores de hombre, dijo Jesús a Simón, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo, ¿qué? Lo siguieron. Y me gusta este versículo porque dice, no temas. Algo que quiero poner sobre la mesa es que Dios habla y a cada quien le habla de una manera diferente y no siempre nos habla de tiempo completo. Posiblemente Dios, como ha sido el tiempo actual, te llame cierto tiempo y tengas que trabajar y tengas que ir adelante en medio de esto. Pero Dios también llama. Entonces dice, no temas, porque son personas receptivas a la palabra de Dios. Aprendieron y ahora lo dejaron todo y ahora son receptivas a lo que Dios les está invitando a hacer. Fíjate bien, Pedro que estaba pescando toda la noche, ¿cierto? Jesús le dice, ve hacia las aguas profundas, lanza tus redes y ahora tiene 2 barcas llenas de peces. Y ahora Jesús le está diciendo, dejen todo y serán pescadores de hombre. Y Pedro no está diciendo, ay, los peces. No, Pedro ya entendió, ya comprendió, ya se dio cuenta, ya percibió que realmente él puede dejar de tener temor porque Jesús es su proveedor. Y las barcas perdieron importancia. Las barcas llenas de peces perdieron importancia. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces Él es su proveedor y nada te faltará. Y muchos interpretan como que esta es la verdadera confesión de fe de Pedro. No es que Pedro haya dicho, Jesús, te acepto en mi corazón. No, dice que cayó rendido delante de Jesús, ¿verdad? Le dice, apártate de mí porque soy pecador, y hace una transición de cómo veía a Jesús. Si te gusta rayar tu Biblia, si te gusta escribir en tu Biblia, puedes ir a los versículos primeros en donde le está diciendo rabí, traducido al español, maestro. Pero cuando cae rendido, cuando se da cuenta quién es Jesús, cuando se da cuenta que Jesús es el proveedor, él en ese momento hace un cambio y deja de ver a Jesús como una categoría y lo pasa a ser su Señor. No su maestro, no su rabí, sino el Señor de su corazón. Y Pedro ahí hizo una confesión verdaderamente de fe. Él entendió en ese momento quién era Jesús para su vida, y Jesús para su vida es su Señor. Él lo entendió y fue receptivo a lo que tenía que hacer. ¿Y lo dejó? ¿Cuánto? Todo. Pedro entonces se convierte en receptivo de lo que Dios les está pidiendo hacer. Y les dijo Jesús, síganme porque van a ser pescadores de hombre, y lo dejaron todo. Y a partir de ahí, Pedro está de tiempo completo avanzando la obra de Dios. ¿Hacemos un repaso? Para los que se durmieron, pues. ¿Sí? Ok. Un repaso. Las personas están dispuestas, Lucas 5 del 1 al 3. Las personas son fieles, Lucas 5, 4, 5. Las personas están enseñables, Lucas... Ok, otra vez. Me regreso. Ok. Repaso. Las personas están dispuestas, Lucas 5 del 1 al 3. Las personas son fieles al llamado, Lucas 5 del 4 al 5. Las personas son enseñables,
Lucas 5, del 6 al 10. Las personas son receptivas a la voz de Dios, Lucas 5, del 10 al 11. ¿Les parece si concluimos con esto? Porque solo Jesús es quien llama. Porque solo Jesús es quien llama. ¿Sí? Muchas gracias. Dios les bendiga. Espero que haya sido claro.